Ya, perdón, ya, lo siento, ya. Listo. Ok, buenas tardes a todos. Nosotros somos el equipo 1 y vamos a hablar de las diferentes discapacidades que hay en el mundo y en México. Es importante para nosotros hablar de este tema debido a que pues, es un tema muy importante y muy serio, el cual no se le da la relevancia que debería, debido a que estas personas encontramos a miles de ellas que no reciben el apoyo tanto social como a veces gubernamental que deberían. Y consideramos que es importante sí saber cómo reconocer estos problemas y cómo reconocer estas injusticias que hay en la actualidad. Estoy encantado de trabajar con mis compañeras Fernanda Nalí Reyes Cobos, Yaret Lira Flores, Alma Karime Moreno García, Ixchel Nav Álvarez y Isla Samantha Rangel Juárez. Entonces nos gustaría pues empezar este pequeño podcast con una definición y modelos sociales de la discapacidad. Ok, pues en cuanto a la definición de la discapacidad tal cual como palabra ante la OMS y ante la ONU, se trata de el resultado de la interacción entre las deficiencias de una persona, ya sea físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, y las barreras de su entorno en general, que pueden ser actitudinales o ambientales. El modelo social lo explica tal cual como el foco que no está en poder curar o arreglar esas deficiencias en una persona, en un ser humano, sino en poder eliminar las barreras de la sociedad para que esa participación que pueda tener una persona con una discapacidad puedan quedar completamente en segundo plano y pueda interactuar la persona con la sociedad en general. En el lenguaje es muy importante mencionar que hay una importancia para un lenguaje incluyente. Ejemplo, que no se puede decir una persona como un ejemplo, un cieguito, no tenemos que utilizar ese tipo de palabras. Es una persona con discapacidad y tenemos que evitar términos como decir es un minusválido o un discapacitado. Recordando que todas las personas somos seres humanos y todos tenemos una oportunidad, todos tenemos pues tal cual un reconocimiento como persona, ya sea una condición que tengamos intelectual o física, todos tenemos el mismo derecho de ser llamados personas. ¿Okay? Vamos a lo siguiente, que es los tipos. Sí, yo voy a hablar de los tipos y clasificaciones de la discapacidad. Voy a mencionar algunos, no los mencionaré todos, pero creo que estos 4 que vamos a mencionar son los más importantes que hay, debido a que son los que abarcan la mayor de las problemáticas reportadas en México y en el mundo. Comenzaría con la discapacidad físico-motora. ¿En qué consiste esta? Bueno, es la dificultad o la imposibilidad para moverse, caminar o manipular objetos. Aquí encontramos precisamente personas que tienen dificultades a la hora de realizar actividades motrices y de coordinación. Otra discapacidad que existe es la sensorial. Esta misma incluye lo que es la ceguera y la deficiencia visual, y en esta misma encontramos que pues no se desarrolló de una manera correcta precisamente la función de las córneas y la función de todo lo que hay dentro del ojo, y esto ocasiona que haya una pérdida ya sea total o de un alto porcentaje de la capacidad visual. También tenemos lo que es la discapacidad auditiva. Esta se puede centrar en lo que es la sordera o la hipocausia. Ambas son muy delicadas, ya que se pueden localizar y se pueden identificar a muy temprana edad. Sin embargo, no se cuenta pues con los recursos, a veces no se cuenta ni siquiera con las instalaciones para lograr detectar estas mismas, aunque la tecnología ha avanzado en las últimas épocas, pero sigue siendo complicado detectar este tipo de problemas, principalmente en cierto sector poblacional. Otra discapacidad que vale la pena mencionar es precisamente la discapacidad intelectual. Estas son las limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual de una persona. Estas abarcan lo que es el razonamiento, el aprendizaje y ciertos tipos de conducta adaptativa. Un claro ejemplo de esto podría ser lo que se llama el síndrome de Down. Estas personas desgraciadamente también no
cuentan precisamente con el apoyo siempre académico, debido a que las escuelas no siempre tienen un lugar o un estilo de aprendizaje que se pueda adaptar a sus necesidades. Sin embargo, sí hay excepciones aquí en la Ciudad de México, como es el Instituto México Secundaria, que cuenta precisamente con un salón dedicado a personas con esta discapacidad, quienes reciben una ayuda más personalizada y más aterrizada a sus necesidades. Otra discapacidad importante que mencionar es la psicosocial. Estas son las alteraciones en la conducta adaptativa. Se derivan de trastornos mentales o psiquiátricos, lo que podríamos mencionar como la depresión mayor, la esquizofrenia, la ansiedad. Esta discapacidad es más propensa que la suframos la mayoría, porque es una discapacidad que puede ser adquirida también conforme el tiempo. Esta es una discapacidad que, bueno, nosotros como psicólogos también es muy importante que entendamos que podemos ayudar, podemos tratar, pero también podemos sufrir. Y debemos estar al pendiente de cualquier señal que nos pueda dar un indicador de precisamente de que se presente cualquiera de estas. Y por último, y no menos importante, encontramos la discapacidad múltiple. Esta discapacidad no es que tenga un significado como tal, es simplemente recordar y entender que una persona puede sufrir más de una discapacidad al mismo tiempo, pueden venir simultáneas, lo que también pues dificulta y hace un conjunto de dificultades en cuestión a cómo se adapta y cómo sobrevive la persona. Y es muy importante detectarlas a tiempo para poder tomar una acción o para hacer que la vida de la persona pues sea más placentera. Y en este momento nos iríamos a lo que son los orígenes históricos y el contexto global. Bueno, bienvenidos a esta sección. Bueno, aquí vamos a profundizar en el origen de la discapacidad y vamos a dar como un pequeño vistazo a su contexto global. Es fundamental entender de dónde vienen estas condiciones para poder abordar sus desafíos. Así es, muchas gracias, compañera. Bueno, para empezar, sí. Y bueno, para empezar, pues bueno, hablamos sobre las causas de la discapacidad, ¿no? Esta información la encontramos por medio de la INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, y estas se clasifican en varias categorías súper importantes que hay que considerar, sobre todo en esta realidad, ¿no? De estas personas con discapacidad. Sí, la primera causa es lo que llamamos al nacimiento o congénitas, que estas son condiciones que se presentan desde el momento de nacer. En segundo lugar, pues tenemos la causa más común en México, sobre todo, que es la discapacidad adquirida por enfermedad. Esto lleva un porcentaje del 43.9% de los casos en el país, un dato que subraya la importancia de la prevención y el acceso a la salud, sobre todo. Y también están las discapacidades provocadas por accidente, que pueden ir desde lesiones laborales hasta traumas causados por un siniestro vial, es decir, un accidente automovilístico. Y bueno, tenemos también la segunda causa más frecuente en México, que es por la edad avanzada, lo cual abarca un 27.2% de los casos, lo cual nos recuerda que la discapacidad es un tema que impacta totalmente a la población a lo largo de todo el ciclo de vida, ¿no? Especialmente en una sociedad con una población que envejece día con día. Y ahora salgamos de México para entender el contexto global de la discapacidad. Bueno, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos da una cifra impresionante y muy contundente. Y bueno, más de 1.300 millones de personas, viven con discapacidad significativa, o sea, lo cual es de una perspectiva enorme de al menos 16% de la población mundial, es decir, una de cada 6 personas en el planeta vive con algún tipo de discapacidad, sobre todo. Y pues no se trata solo de la cantidad, también se trata de las barreras y los problemas globales que estas personas enfrentan. Hay múltiples estudios que señalan que como grupo las personas con discapacidad enfrentan un mayor riesgo de violencia en sus vidas diarias. Además, el acceso a la atención médica sigue siendo pues un enfrentamiento todavía muy grande, sobre todo. La OMS había documentado que aproximadamente el 50% de las personas con discapacidad a nivel global tienen problemas para poder acceder como a este tipo de servicios, ¿no? Ya sea por falta de sanidad, por falta de inclusión, sobre todo, inclusive se sigue viendo como esta discriminación todavía. Y también incluye desde las consultas médicas básicas hasta una rehabilitación especializada.
También consideramos que a lo mejor este tipo de tratamientos no todo el mundo lo tiene también, y algunas empresas, instituciones no cuentan con lo suficiente para poder sobrellevar este tema. Y bueno, estas cifras no son solo estadísticas, la acción. Nos obligan a mirar más allá de nuestros círculos y a reconocer que la discapacidad es una cuestión de derechos humanos y desarrollo social a escala mundial. Y bueno, cerramos con este tema y continuamos con la realidad de la discapacidad de México, ¿no? Una visión diferente. Bueno, muchas gracias. Como comentaba mi compañera, ahora hablaremos de la realidad de la discapacidad en México. Según la encuesta nacional demográfica, en 2023 se detectaron 8.8 millones de personas en el país que cuentan con discapacidad. Muchas personas creen que esta es una cifra pequeña, pero realmente no, es una cifra realmente representativa. Y también muchas personas creen que la discapacidad solo habla de limitaciones físicas, y como nos comentaba también nuestro compañero, no solo existen estas, sino hay muchísimas otras más, y muchas personas no toman en cuenta el panorama completo. Y también, como comentaban mis compañeros anteriormente, no es solo la discapacidad, sino también estas barreras las cuales tenemos como sociedad, ¿no? Que muchas plazas, incluso instituciones académicas, no cuentan realmente con un apoyo real para estas personas, ya que no solo se trata de hacer rampas o crear espacios que sean inclusivos, sino también en la cuestión de las escuelas, también tener material o que estén adaptados para estas personas. Y también en los trabajos todavía es una realidad que muchos no quieren aceptar a personas con discapacidad. Y bueno, yo no sé si sabían, pero las personas con discapacidad tienen en promedio 20 y 30% un salario menor a una persona normal. A pesar de que existe una ley que los protege, pues realmente esto no asegura nada, ¿no? O sea, está escrito, pero muy pocas personas, empresas, ya sea escuelas o inclusive en su día a día, existe una inclusión realmente verdadera. Entonces yo consideraría que al menos en México no existe una inclusión real para estas personas, y que no solo se trata de, como decía también mi compañera, ¿no? Tenerles lástima, de hablar de que ay, pobrecito el chiquito, ¿no? Lo que realmente necesitan estas personas es igualdad de oportunidades. Y pues ahora hablaremos de los avances. Bueno, ahora a mí me gustaría hablar sobre los avances y el camino que todavía nos queda por recorrer en el tema de la inclusión. Creo que todos estamos de acuerdo que aunque se han logrado varios cambios importantes, aún existen varias barreras que impiden que las personas con discapacidad participen plenamente en la sociedad. Uno de los pasos más importantes a nivel internacional fue la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es promovida por la Organización de las Naciones Unidas y adaptada por México en el año de 2008. Esta convención marcó un antes y un después porque nos enseña que la discapacidad no está en la persona, sino en las barreras del entorno. Es decir, el problema no son limitaciones físicas, sino sensoriales, sino las barreras sociales, arquitectónicas, actitudinales y más. Por ejemplo, una persona que tenga la discapacidad a la hora de trabajar o estudiar, sino los espacios diseñados para recibirla. Eso nos hace pensar que la verdadera inclusión empieza cuando todos se transforman para que la persona pueda participar y de esta forma obligarse a adaptarse. Ay, perdón, es que me da como nervios, perdón. Ay, perdón. Ay, es que tengo pánico escénico. Pequeño dato que no les he dicho. Discúlpenme. Ay, no. Ay. Pueden cortar esta parte del video, ¿no? Okay. Dentro de estos avances, un concepto clave es la accesibilidad universal. Esto significa diseñar entornos y servicios y productos que puedan ser utilizados por todas las personas sin importar sus condiciones. Y no solo hablamos de rampas o elevadores, también nos referimos a señalizaciones claras, subtítulos en videos, materias en braille, interpretación de lengua de señas, lenguaje sencillo y plataformas digitales accesibles.
La accesibilidad debe de estar presente en todos los ámbitos: educativo, laboral, el tecnológico y el cultural. Además, hay otro concepto muy importante que son los ajustes razonables. Estos cambios o adaptaciones específicas para garantizar que una persona con discapacidad tenga la misma oportunidad que los demás. Por ejemplo, permitir horarios flexibles en el que el trabajo, adaptar los exámenes o tareas escolares, ofrecer tecnología o apoyo, contar con un compañero o tutor especializado, son medios que nos representan un gasto, sino una inversión social, que promueve la equidad y el respeto de la diversidad. Sin embargo, todavía en México hay mucho que hacer. Por ejemplo, muchas personas con discapacidad siguen enfrentando la exclusión educativa y laboral. Y esto debe de ser falta de sensibilidad y empatía. Muchas veces empresas o escuelas no están preparadas para recibir personas con diferentes capacidades o simplemente no saben cómo hacerlo. Por eso, además de leyes y las políticas públicas, necesitamos cambiar la mentalidad social. La inclusión no depende solo del gobierno o de las instituciones, depende de todos. Cada persona puede aportar o ofrecer un trato digno y respetuoso, hasta proponer ideas o acciones que promuevan la igualdad. La verdadera inclusión ocurre cuando dejamos de ver las diferencias como obstáculo y las empezamos a ver como una fortaleza. También es importante recordar que la inclusión beneficia a todos, no solo a las personas con la discapacidad. Una sociedad que se preocupa por ser accesible y equitativa se vuelve más justa, más empática, más humana. Por ejemplo, una rampa no solo ayuda a una persona en silla de ruedas, sino también ayuda al adulto mayor, a una madre con carriola o incluso a alguien que sufrió una lesión temporal. Cuando se diseña pensando en todos, todos ganan. En conclusión, la responsabilidad es compartida. No se trata solo de integrar, sino de crear espacios donde todas las personas puedan desarrollarse plenamente con dignidad y autonomía. Cuando una sociedad abraza la diversidad, se vuelve más fuerte, más justa y consciente de su humanidad. Y por mi parte sería todo. Muy bien, y bueno, en cuanto a la información que hemos brindado precisamente para este pequeño podcast, sería todo. Sin embargo, creo que a nivel individual a todos nos gustaría dar una pequeña conclusión al respecto. Yo le iré dando la palabra a mis compañeros para que precisamente expresen qué sienten o qué aprendieron precisamente toda esta experiencia de investigación. De mi parte, pues precisamente estoy de acuerdo con esto último que se dijo. No solo es el apoyo gubernamental lo que hace falta, sino el apoyo social. Y no necesariamente un apoyo económico, sino más bien un apoyo pues de responsabilidad, ¿no? De empatía y de ayuda. Ya que muchas de estas personas, pues sí, algunas tienen más recursos para acceder a mejores oportunidades, pero hay otras que no, y hay otras que de verdad padecen y tienen una vida complicada debido a estas discapacidades. Entonces es importante, como psicólogos y como seres humanos, pues brindar esta empatía y esta ayuda hacia esas personas. Entonces, empezando con las conclusiones, me gustaría darle primero la palabra a mi compañera Samantha. Bueno, creo que la información que hemos analizado el día de hoy, pues como que nos enseña cómo el alcance verdaderamente masivo que tiene la discapacidad y que va mucho más allá de una experiencia individual, sino que es un desafío global, como lo mencionábamos hace rato, de derechos humanos. Al escuchar los datos del INEGI, pues sí, o sea, existen estas condiciones congénitas y accidentes, pero la enfermedad y la edad avanzada son las que dominan el panorama de la discapacidad. O sea, piensen en esto: la discapacidad adquirida por enfermedad es la causa más común, afectando a un 43.9% de los casos. O sea, muchísimo. Y esto nos obliga a ver que la conexión directa que existe entre la salud general de nuestra población y la prevalencia de la discapacidad. O sea, es como un grito de ayuda para mayor inversión en los sistemas de salud preventiva y en el manejo de enfermedades crónicas. Y también señala las desigualdades en el acceso a la atención médica, y esto agrava muchísimo estas condiciones. Y bueno, eso es lo que me gustaría aportar de conclusión. Vale, muchísimas gracias. Le doy la palabra entonces a mi compañera Karime.
estadístico que la Organización Panamericana de la Salud tiene publicado, y es que 17 de 52 países tienen un territorio que está aplicando planes nacionales para discapacidad y rehabilitación, que la verdad es súper poquito. O sea, si nos damos esas estadísticas, 17 de 52 es nada, literalmente. Países que tienen un componente de discapacidad en sus planes de gestión en riesgos de desastres y emergencias solo son 8 de 52. 16 de 52 países tienen territorios con una estrategia de rehabilitación basada en una comunidad, que es nada igual. O sea, de verdad tenemos una muy poca cultura sobre la discapacidad, y la gente que de verdad lo necesita lo pide a gritos, obviamente para tener una vida normal, como podríamos tenerla normalmente, que es dentro de una curva que en realidad nadie es tan normal para decirlo, pero pues hacer actividades que todo el mundo quisiera hacer, como ir al cine, a veces no está permitido porque en las plazas no hay rampas, porque en miles de lugares no hay acceso, simplemente en la universidad podemos verlo súper a la mano. Y pues creo que sería todo. O sea, para mí estamos en pañales en este tema en especial, y pues estaría increíble que nosotros como psicólogos en formación pudiéramos también dar ese paso a que todo tipo de persona pueda tener una vida más de calidad y más apegada a la normalidad. Muchas gracias, Cari. Y ahora le cedo la palabra a mi compañera Yaret, por favor. Sí, muchas gracias, compañero. Igual, lo mismo, siento que sí nos falta mucho más averiguar sobre este tema, porque creo que estamos un poco cortos en cuanto a este tema, porque siento también que al momento de que ya nos enfrentemos con un caso real, pues sí, también hay que aprender qué tenemos que hacer, ¿no? Porque hay personas que luego, justo por no saber qué hacer o qué herramientas, o no tener las herramientas suficientes, y no solamente nosotros a lo mejor como psicólogos en formación, ¿no? O sea, también inclusive padres de familia o amigos o conocidos no se tienen las herramientas suficientes para poder tratar a una persona con discapacidad, porque a lo mejor puedes decir, bueno, busco en internet ciertas cosas, pero al momento de aplicar o no sabes o no puedes, o inclusive te da, como nuestra compañera, un pánico escénico. Entonces, yo creo que sí es súper importante considerar que meternos como también a saber qué herramientas se pueden utilizar para saber qué hacer, para poder ayudar, porque también siento que algunas personas ven como unas personas con discapacidad de que, ay, no, es que pobrecito, o sea, humillándolo también. Y también hay que considerar que son personas que tienen sueños, que también tienen metas, que también quieren lograr grandes cosas, y también considero que se debe hacer un proyecto grande para algunas instalaciones poder contribuir o arreglar como este tipo de, no sé, crear como una adaptación también a ellos, y puedan también salir a gusto, como comentaban, salir al cine o salir, no sé, a comer a un lado, inclusive en la escuela, como también lo comentó mi compañera, de que literal, o sea, lo único que se tiene es un elevador y ni siquiera funciona bien. Yo creo que sí hay que implementar esto porque es muy importante, ¿no? Entonces, de mi parte sí sería todo. Muchas gracias. Y ahora le cedo la palabra a mi compañera Fernanda, por favor. Sí, para cerrar podemos decir que la discapacidad en general pues no es un impedimento, debemos de volverlo inclusión, y uno de los mayores desafíos sociales también es una gran oportunidad para el crecimiento colectivo. Lograrla requiere compromiso, educación y políticas que garanticen la participación real de todas las personas. En una sociedad inclusiva no solo se eliminan barreras, pero también se fomenta el respeto, la innovación y la empatía. Muchas gracias, y cerramos con la conclusión de nuestra compañera Excel, por favor. Pues bueno, exactamente como comentamos, la verdadera discapacidad no está en las personas, sino en los entornos. Y mientras eso no cambie, pues seguiremos viendo exclusión en lugar de inclusión. Como comentaban, algunas personas con discapacidad de movilidad también llega a ser por algún tipo de accidente, y estas personas se ven forzadas a una exclusión, pues forzada, que pues no les queda de otra, porque no contamos con los sitios suficientes para que haya un espacio donde ellos también puedan hacer
gracias. Y ya para terminar, me gustaría agradecer precisamente a nuestro panel de investigación que se esforzó en hacer la investigación y preparar precisamente todas las herramientas para crear este podcast. Y también me gustaría darle un agradecimiento a la audiencia, a quienes nos están escuchando, a quienes nos están leyendo. De verdad se los agradecemos mucho, ya que es un tema importante que nos concierne a todos como comunidad. De nuestra parte es todo. No sé si alguien más quiere agregar algo. Ok, bueno, creo que no. Entonces, perfecto. Muchas gracias. Repito, agradezco al panel y agradezco a la audiencia y pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Adiós.